Hola, de nuevo en nuestra cátedra Historia Social y Económica de El Salvador y Centroamérica. En esta clase les hablaré acerca del período precolombino, específicamente sobre Mesoamérica, poblamiento y migraciones. Es importante retomar un poco lo que hablamos en la clase anterior sobre el origen del hombre americano. Señalar de que el hombre, de acuerdo a la teoría más aceptada científicamente, entró por el estrecho de Bering. En un tiempo en el que las condiciones climáticas lo permitieron, ese pequeño estrecho se congeló y el hombre pudo entrar caminando al continente. Posteriormente se estableció en aquellos lugares donde encontraba condiciones para poder sobrevivir. Eran grupos pequeños y de ahí se dice de que comenzó a poblar el resto del continente. La glotocronología ha establecido un vínculo lingüístico en aquellos grupos de habla náhuatl, desde la parte yuto-náhuatl, que migró ahí hacia México, hacia Guatemala y avanzó hasta Nicaragua. Esto permite rastrear las migraciones que se dieron de estos grupos humanos. Las migraciones de pueblos náhuatl señala a los portadores de los dialectos náhuatl y náhuatl, refiriéndonos al náhuatl antiguo y al moderno, precisamente de aquellos primeros grupos humanos que se establecieron en la parte central de México antes de Jesucristo, y los grupos náhuatl, que son prácticamente los que encontraron los españoles a su llegada a esta región. Es importante también, con el carácter histórico, el resaltar un cuidado que tuvieron nuestros antepasados al asignar nombres a aquellos lugares de acuerdo a las características topográficas, lo que es la toponimia. Aquí tenemos como ejemplo Citraltépetl, que significa Cerro de la Estrella. Posiblemente se le dio a aquella montaña más alta del lugar y el imaginario podía deducir de que era tanta su altura que tocaba las estrellas. Otra toponimia es Popocatépetl, que significa cerro que humea. Se le dio al volcán activo de esa época. De hecho, todavía continúa activo el Popocatépetl. Otra palabra, otra toponimia es Iztaccíhuatl, que significa mujer blanca. Se cree que se le dio a un macizo montañoso en forma de mujer y estaba cubierto de hielo. Lastimosamente, con la llegada de los españoles no dieron continuidad a esta práctica que tenía un gran valor histórico y lejos de eso cometieron muchos disparates. Por ejemplo, a Huitzilopochtli, como tenían dificultades para pronunciarlo, a lo mejor le llamaron Churubusco. A Tlacopan, Tacuba. A Cuapnáhuatl le llamaron Cuernavaca. Mesoamérica es una región. Este término fue inventado por Paul Kirchhoff, se comenzó a utilizar allá por 1943 y sirvió para designar a un territorio que comprende desde la mitad del actual México, pasando por Belice, Guatemala, casi todo El Salvador, una buena parte del territorio hondureño hasta Nicaragua y quizás una pequeña colita de lo que es Costa Rica. Es un absurdo pensar en las fronteras tal y como las conocemos en la actualidad. Al hablar de Mesoamérica estamos hablando de una región donde es el elemento cultural el que ha permitido englobar esta zona por los hablantes, por los pueblos que comparten muchos elementos culturales. Dentro de estos elementos culturales tenemos, por ejemplo, el que utilizaban como parte de su dieta y cultivos el maíz específicamente. En esta región de Mesoamérica hay que señalar, florecieron dos de las grandes culturas que se señalan para América, como es la de los mayas y la náhuatl. La cultura maya y la cultura náhuatl, si bien es cierto que tienen ciertas diferencias culturales de tipo lingüístico, étnicas o artísticas, mas sin embargo, a lo largo de más de 2000 años mostraron una serie de similitudes que permiten englobarlas con elementos comunes y de esa forma es que los estamos enmarcando en el territorio que nosotros estamos hablando, que es Mesoamérica. Uno de estos elementos culturales básicos que encontramos en todos los pueblos de Mesoamérica, por ejemplo, es el cultivo del maíz.
Otro elemento es el tipo de organización social, una organización social bastante semejante. Eran teocráticos en su gobierno, eran militaristas en su política, comunal en el aspecto popular. Se ha destacado, por ejemplo, de que el individuo tenía sentido en función de la comunidad. Además, la construcción de centros ceremoniales monumentales. A lo largo de toda Mesoamérica encontramos pirámides similares en toda la región de tipo escalonada, donde los planos eran trazados de acuerdo a los puntos cardinales. Dos focos culturales encontraron los españoles a su llegada. Una de estos es la ciudad-estado de Tenochtitlán, el imperio azteca. Muy bien lo describía Hernán Cortés en su libro Cómo conquisté a los aztecas. Tenochtitlán era el centro del poder de esta cultura. Tenían bajo su dominio una serie de pueblos aledaños que les tributaban. Otra de los focos culturales, por supuesto, son los mayas. Los mayas no establecieron en sí un imperio, sí una serie de ciudades-estados bastante independientes, bastante autónomos entre sí, pero mantenían vínculos comerciales entre ellos. ¿Qué decir con respecto a los pipiles? Los pipiles constituyeron una federación de tribus. Se establecieron, como podemos ver en este mapa, en lo que aparece ahí en color blanco, el número 1, abarcando casi 2/3 de lo que es actualmente El Salvador. Sí tenían vínculos comerciales con los aztecas, pero no eran tributarios de ellos. El significado náhuatl de pipil deriva de pipiltotón, que significa muchacho, niño, hombrecito. Este apelativo, esta etiqueta se le fue dado a los pobladores de esta región precisamente por aquellos grupos indígenas mexicanos, específicamente tlaxcaltecas, que acompañaron a Pedro de Alvarado y cuando llegaron a nuestro territorio encontraron una gran similitud con su lengua, con su habla, el náhuatl. Lo único que identificaban una tonalidad bastante aguda en la forma de hablar de nuestros antepasados. Le encontraban una tonalidad como de niño. Por eso le llamaron pipiles. Algunas características culturales mayas. Una organización política, ya hemos señalado, el aspecto teocrático. Aquellos que estaban vinculados con sus dioses tenían un poder y dirigían a estas sociedades. Una economía basada en el cultivo del maíz. Además, se le señala un comercio bastante desarrollado. Una existencia de clases sociales donde encontramos diferentes estratos, por ejemplo, nobles, sacerdotes, militares, incluso hasta esclavos, pero se señala que no había tanta diferenciación social en estos estratos. Las relaciones sociales estaban basadas en la cooperación, en la colaboración. Además, se le señala a los mayas un sorprendente desarrollo en otras áreas como la arquitectura, la escultura, la pintura. En filosofía también se le reconoce la concepción sobre la eternidad del tiempo. En la ética social maya, basada en la equidad, en la armonía, en el equilibrio. Algunos centros arqueológicos importantes de la cultura maya, por ejemplo, Copán, Tikal, Quiriguá. Además, se le señala un sistema de numeración de tipo vigesimal. En la literatura maya se encuentran varias obras, tres obras magistrales como son el Popol Vuh, los cuentos de Chilán Balán, el Rabinal Achí. En la escritura maya se encuentran varios códices. Tres de los más importantes, el Códice de Dresde, que se encuentra por supuesto fuera de nuestra región, en Alemania, el Peresiano, que se encuentra en París, el Trocortesiano, que se encuentra en Madrid. Huellas de la cultura maya en El Salvador. Bueno, ahí tenemos ciertos restos, ciertos monumentos como Tazumal, San Andrés, Joya de Serén, que son vestigios de los mayas que se establecieron en la región en el periodo clásico de su desarrollo. Con respecto a la formación social de nuestros antepasados, voy a mencionar 3 niveles de desarrollo. El primero de estos es los que se identificaron como grupos domésticos. Aquellos grupos pequeños grupos, pequeñas tribus, donde los que los conformaban mantenían ciertos lazos de sangre.
encontramos algunas características muy interesantes. Por ejemplo, la solidaridad. La persona tenía sentido en función de su grupo. Además, se le menciona la participación igualitaria, participación en cuanto a la disposición de los recursos, participación igualitaria para poder elegir a aquellos que los iban a gobernar. Además, se le señala la utilización de determinadas técnicas de captación, captación de alimentos, captación de raíces, de semillas, la pesca. Además, comenzaron a utilizar la agricultura de roza y quema. Esto no es más que limpiar un terreno y dedicarlo a la agricultura. Muy bien han señalado los hombres de ciencia de que gracias a la agricultura el hombre pudo dar un salto hacia el desarrollo. Al permanecer en un lugar le permitió desarrollarse en otras áreas. Otro nivel de desarrollo en cuanto a formación social son los que se identifican como cacicazgos. Por supuesto, los cacicazgos son grupos sociales de mayor tamaño y por supuesto ocupando una mayor extensión territorial. Ya en los cacicazgos encontramos desigualdad social. Por un lado vamos a encontrar al cacique con su séquito, aquellos que le acompañaban en el gobierno, y por el otro lado la masa del común, el pueblo. Ya en esta etapa, en el cacicazgo, utilizaban una agricultura intensiva. Significa la utilización de ciertas técnicas para poder mejorar la producción agrícola. Por ejemplo, la utilización de abono, utilización de sistemas de riego, nivelación del terreno, construcción de terrazas. Y un tercer momento en cuanto al desarrollo de la formación social son los que se identifican como reinos. Los reinos, por supuesto, presentan un nivel de diferenciación social mayor. Acá encontramos especialistas en diferentes ramas de la producción y, por supuesto, abarcan un territorio mayor. Esto daría lugar posteriormente a la formación del Estado, donde ya se estarían creando una serie de técnicas de normas que vendrían a regular y, por supuesto, a mantener el orden dentro de esa sociedad. Siguiendo una línea de tiempo de aquellos grupos que poblaron en Mesoamérica, mencionaré así de forma breve, en primer momento a los olmecas. Los olmecas se ubican ahí entre 1200 al 400 a.C. Una característica de estos grupos olmecas que tuvo bastante influencia en la región fue la construcción de cabezas enormes. Posiblemente representaban a sus gobernantes, los colocaban en diferentes lugares para poder señalar el poder que estos tenían. Otro de los grupos es los teotihuacanos, del 100 a.C. al 650 después de Cristo. Los teotihuacanos tuvieron una gran influencia en la región. Se les reconoce las construcciones de muchas estructuras, por ejemplo la pirámide del Sol, la de la Luna, ciudades donde eran muy importantes ya que eran centros, diríamos nosotros, de peregrinación, centros ceremoniales donde concentraba la vida de sus dioses. Otro de los grupos que son un tanto contemporáneos o coetáneos de los teotihuacanos son los mayas, que se ubican en su gran periodo desde 1500 a.C. al 900 después de Cristo. Por supuesto, el periodo que se le conoce la etapa clásica de los mayas, que va del 300 al 900 después de Cristo, es donde encontramos poblamiento y señalábamos nosotros de la presencia maya en nuestro territorio. Otro de los grupos son los toltecas. Los toltecas se ubican en ese periodo del 650 al 1200 después de Cristo. Como ya habíamos apuntado anteriormente, los pipiles son resultado de una migración tolteca. Se cree de que allí por el 900 más o menos después de Cristo, grupos toltecas migraron y se ubicaron en la región de Cuscatlán. Posteriormente lo haría otro grupo tolteca hacia la región y se ubicarían en lo que es el actual departamento de La Paz, en la región de los Nonualcos. Por último, señalar a los aztecas, que tienen una ubicación de ahí de 1325 a 1521, son los grupos que encontraron en Tenochtitlán los españoles y llegaron hasta 1521, que fue el año en el que fueron derrotados por Hernán Cortés. Esto es todo por el momento, amigos. Hasta luego.